podcast del Team Análisis Bíblico. Muy contentos de tener a un amigo que conozco de hace muchos años, un obispo por allá de Coatzacoalcos, Veracruz, el pastor Cándido Sebas. Bienvenido, Cándido. Muchas gracias, doctor, pastor y apóstol. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Es un honor estar con ustedes y vamos a aprender de lo que hoy vamos a tratar. Me la regresa. Y bueno, con nuestro productor en jefe, el licenciado Felipe del Castillo Hernández, que pues sin él no habría podcast. Bienvenido, Pipe. Gracias a Dios, impulsados y dirigidos por Dios y por ti, pero contentos de estar aquí para seguir hablando de esto que nos ha revolucionado la cabeza y contentos de estar con el pastor Cándido. Gracias. Y me pastor. gozaba y escuchaba la participación de Gabriel. Tal vez no lo conocen, él es uno de nuestros pastores aquí locales en la Congregación de Trigo y Miel. Fue pastor en Querétaro, fue pastor en Jalisco. Y ahora le dije, vente a ayudarme con tantas ovejas, hablando de los pastores unidos a trigo, casi 70 pastores, ven a ayudarme con ellos y una que otra cabra que se coló. Y estamos en este tema tan importante, Pipe. Unidos para algo más grande. Revisando esta verdad en el libro de Nehemías, donde aprendemos tanto. No vamos a poder hacer algo como más profundo, pero sí hablando de cómo nos sorprendemos que hemos leído este libro y no entendemos pues lo que estamos aquí revisando, ¿no? Es el testimonio de un milagro de cómo un hombre usado por Dios, si hay una persona dispuesta, puede cambiar hasta una nación completa. Pues sí. Iniciamos entonces con este episodio que habla de que se restaura, como Nehemías restauró el muro para protegerlo de los enemigos, restauró la sociedad o la relación de la gente con Dios y con ellos mismos, basado en la palabra. Así es. ¿Es suficiente conocer la palabra o necesitamos entenderla para que la obra de Dios sea hecha bien en nosotros o correctamente? Entender la palabra, Pastor Cándido. El Señor Jesucristo dijo categóricamente: el que oye la palabra y no la entiende, el enemigo arranca lo que fue sembrado. Oír la palabra y no entenderla no sirve de mucho o no sirve de nada, porque inmediatamente será arrebatado eso. Cuando uno entiende la palabra, yo creo que eso es lo que le da vida, lo que le da fe, lo que le da acción a la palabra. Cuando yo entiendo, hay un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de honra a tu padre y a tu madre. Cuando yo no lo he entendido, sé que está en la palabra, yo lo hago por obligación y me cuesta trabajo hacerlo y solo por obediencia, Señor. Pero cuando yo entiendo que es bendición para mi vida, cuando yo entiendo que trae fruto para mí, mis días se van a alargar, me va a ir bien. Me decía una persona: me toca cuidar a mi papá, ya está grande. Hablé con mis hermanos, le hablé al mayor y me dijo el mayor: conmigo no cuentes. Le hablé al otro y me dijo: no puedo apoyarte tampoco. Y él sonríe y me dice: pastor, me dejaron a mí solito todo el pastel, yo solito me lo voy a comer. Así que la bendición es solo porque él entendió, no solamente conoce el texto u oyó el texto, él entendió el texto y por eso lo puede hacer con gozo. Es importante entender. Sí, aquí se toca un mito, porque muchas personas, y más en México, fueron acostumbradas por el extracto religioso de donde vienen muchos y que no han aprendido a tener una relación con Dios, sino tienen una tradición o una religión que con oír la palabra es suficiente. Pero realmente por eso México está como está. O sea, si el oír la palabra en diferentes enseñanzas del cristianismo, en diferentes líneas de enseñanza cristiana, fuera suficiente, México sería el mejor país, porque muchos mexicanos sí van o asisten, digo no todos, pero asisten a un lugar donde se expone y se da la palabra, a veces más corto, más largo, y si eso fuera suficiente seríamos una de las mejores naciones del mundo, pero está detenido el propósito y el avance de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida si solo escuchamos y tal vez recordamos o conocemos, pero no entendemos. Entendimiento de la palabra, Pipe. Bueno, yo creo que es uno de las
de nuestros enfoques a la hora de exponernos a la Biblia. No solamente buscar conocerla, pero también no puedo entender lo que no conozco. Comienza por exponerme, pero nuestro fin no debe ser solamente conocerlo, sino entenderlo, asimilarlo. Y como lo decía bien el pastor Cándido, el entenderlo va a producir en nosotros gozo y alegría. Ahora, para eso yo creo que hay dos factores importantes. Número uno, la parte humana, lo que nos toca hacer nosotros, como dice Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5, lo que tenemos que hacer, buscarla, estar nuestro oído atento, tener la disposición, escudriñarla, significa escarbar, indagar, investigar, memorizarla. Todo eso está de parte de nosotros, que es lo que a nosotros nos corresponde. Pero la otra parte que es sobrenatural para que haya ese entendimiento es entender que la palabra de Dios es espiritual. No es un libro que simplemente lees y ya. Necesitas la ayuda de Dios mismo para que le entiendas. Y es lo bello de la Biblia, que es el único libro cuyo autor está presente cuando tú la lees. Entonces, cuando nos exponemos, yo siempre le digo a la gente, si quieres entenderla, antes de orar, pídele a Dios, al Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que voy a leer. ¿O qué quieres enseñarme aquí? ¿Cómo? Preguntarle a la Biblia, preguntarle a Dios, eso va a despertar en ti un interés y vas a ver cómo de una manera sobrenatural ciertos versículos cobran vida, te resaltan, te golpean, te traspasan, te transforman y dices, wow. Y entonces eso es lo que bien explicaba el pastor Cándido. Algo se produce en nosotros que se vuelve vivo, se vuelve deleitoso y decimos, ahora lo hago con gozo y alegría. Entonces no es suficiente, aquí es una situación muy complicada de que se tira una tradición, una costumbre, un falso entendimiento de que es suficiente oír la Biblia o leer la Biblia. No, y ahorita vamos a avanzar en ello para que usted se dé cuenta que el plan de Dios fue dar la palabra, pero que esta fuera entendida. Es como que usted comiera y se tragara todo así, nomás así. Hay algunos alimentos que no aprovecharían si se los traga uno, porque tienen que estar molidos, tienen que estar despedazados en la boca, los dientes, los molares, la saliva, va descomponiendo el alimento para que cuando llegue al estómago sea más digerible. Y muchas personas no alcanzan a nutrirse de la palabra porque nomás la oyen, la conocen, se la tragan, pero no la mastican, no la despedazan, no les es nutritiva. Vamos a dos pasajes que vamos a revisar. Primero, se ahogan. Nehemías 8, sí, del 5 al 8, y tal vez usted, Cándido, nos pueda leer ahí, y tú, Pipe, Salmo 119 del 1 al 8. Me parece. Bueno, esos son más versículos. Recuerde que ahorita tiene tiempo para llamar a alguien, copiar el enlace y mandárselo a otra persona y le diga, oye, conéctate ahorita a esta transmisión. Está interesantísimo porque estamos viendo cómo se reformó, cómo se restauró la nación de Israel a través del libro de Nehemías y cómo Nehemías usó como base de la restauración la palabra. Es correcto. El entendimiento de la palabra. El entendimiento. Dice Nehemías capítulo 8, verso 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Qué curioso, ¿no? Que el que tiene la palabra, lee la palabra, escribe la palabra, va a estar más alto que todo el pueblo. Que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Javín, Acub y todos los que menciona ahí, dice, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Pues muy buen pasaje, ¿va? Sí. Para aplicarlo a que no es suficiente oír. Digo, es verdad, hay que oír primero. Ni solo conocer, lo oímos, lo conocemos, tal vez lo podemos recordar, pero lo esencial es entenderlo y luego decidir obedecerlo, como decía Gabriel en el podcast pasado, que no traía una camisa arrugada y nadie se daba cuenta. Bueno, ya cuando te acercas muchos, allá se da uno cuenta que estaba arrugada, pero que no sirve, aunque tú digas así estoy bien,
que ya cuando te acercas ves que no está lisa y que si te vas a la palabra te va a decir la verdad, cuando la entiendes, plánchala. Y me gustó mucho eso de plánchala, ¿va? La importancia de una enseñanza adecuada en una congregación. Sabemos, porque yo conozco la congregación de Cándido de hace, no sé, creo que 20 años, si no me equivoco, tal vez por ahí, y he visto cómo se ha multiplicado, ¿verdad? Bastante, diría yo, para estos tiempos. ¿Qué tan importante es una buena enseñanza en una congregación? Una buena enseñanza, si nos basamos en lo que estamos leyendo de Nehemías, una buena enseñanza no solamente tiene con hablar la palabra, sino darle sentido, que se entienda. La primera vez que vine a Trigo y Miel, creo que fue hace como 15 años que usted me invitó, y me morí de envidia. Me morí de envidia cuando vi el eslogan de Trigo y Miel, porque dije, esto que estaba aquí me lo han robado. ¿Cómo dice el eslogan de Trigo y Miel? Enseñamos principios que transforman vidas. Entonces, si hay algo que va a hacernos cambiar y ser transformados, es entender, enseñamos principios que transforman vidas. Puedes oír la palabra, puedes escucharla, puedes leerla, como en el caso de Hechos 8 con el que venía de adorar. Pero si no la entendemos, de muy poco. Cuando uno entiende la palabra, nadie lo puede arrebatar, y esa palabra va a crecer y esa palabra va a dar fruto. Entonces, si hay algo como la pregunta que dice, se necesita una buena enseñanza en una congregación, yo creo que no es cuestionable. Puede crecer una congregación sin buena enseñanza, sí podría crecer. Pero tarde que temprano el fundamento, los pilares van a hacer que fracase por no haber ese entendimiento o esa buena enseñanza en una congregación. Y es que hay que diferenciar entre predicar o anunciar la palabra o las buenas nuevas de Jesucristo, que vino a restaurar la relación con Dios, que también está incluido en el libro de Nehemías, lo mencionamos en un episodio pasado. Jesús es el primero y más grande restaurador. Nehemías restaura la muralla, restaura las relaciones y el gobierno, vamos a decir, ahí pone orden, dice no se está obedeciendo la palabra en esto, etcétera, y cómo Jesús lo hace, ¿verdad? También restaura nuestra relación con Dios, pero no se puede hacer eso solo compartiendo la verdad de que Jesús vino a reconectarnos con Dios. Se tiene que enseñar, y una cosa es predicar o anunciar y otra cosa es enseñar, y las personas pueden confundir eso, que se comparta la palabra, y cuando se comparte la palabra hay una unción, una ayuda divina para que la gente sea tocada. En alguna parte en la Biblia dice que se dolía el corazón de la gente al escuchar. Creo que aquí mismo, cuando Esdras leyó la palabra, se dieron cuenta que estaban lejos de ella y les dolió que se habían alejado y no se habían dado cuenta. Pero de nada sirve si no entienden bien el sentido de la palabra, y no nomás esa expresión cuando se les predica, sino otras veces. Entonces, como dice Cándido, se necesita enseñanza, porque la enseñanza pone fundamento. Así es. El anuncio, la proclamación, la predicación trae la obra de Dios para que toque a una persona, hasta la sane o la libere. Pero luego, ¿qué va a hacer con su liberación? ¿Qué va a hacer con su sanidad? Jesús sanó a muchísimos, a miles que no estuvieron presentes cuando Pilatos dijo, ¿qué hago con Jesús, al que ustedes llaman Nazareno? Y la gente gritó, crucifícale. Entonces tenemos que tener el anuncio de la palabra, por medio del cual vamos a reconectarnos con Dios, pero luego la enseñanza para tener cimiento. Ese pasaje que nos leyó el pastor Cándido está muy interesante. Sí, ahora sí. ¿Quieres comentar algo sobre eso? Bueno, quiero comenzar con el primer versículo que me gustó mucho, que dice que el pueblo estaba atento. Yo creo que si quieres llegar a tener entendimiento, que es de lo que estamos hablando, la actitud de tu corazón es muy importante. De hecho, Jesús da una parábola hablando de que la palabra es la semilla que es sembrada, y depende mucho del tipo de tierra si esa palabra o esa semilla va a dar fruto. Entonces, eso yo lo relaciono con muchas veces la actitud que tenemos. A veces venimos con una resistencia de qué me va a enseñar, a veces venimos con muchos prejuicios y todo. Y bueno, el corazón se tiene que preparar. Rápido, porque venimos de una tradición donde la gente buscaba
la misa más corta. Y a veces trasladamos eso a las reuniones, queriendo que la reunión sea corta, y ahí no va a haber entendimiento. Muy poco entendimiento. De hecho, para entender algo necesitas tiempo, Claro. y necesitas tener la actitud correcta. Y ¿verdad? fíjate, esa es una debilidad hoy en muchas congregaciones, que su meta es hacer la reunión rápida. Yo escuché a un gran maestro de la palabra, un señor muy respetado, que busca apoyar las iglesias para que todas lleguen a 1,000 personas, que es un deseo grande, pero ¿habrá dado Dios los dones a todos los pastores para desarrollar una iglesia a 1,000 personas? No todos tienen los mismos dones y habilidades, porque el Espíritu Santo reparte a cada uno como Dios decide. Pero él decía que la meta era que todas las congregaciones tuvieran una reunión de 70 minutos. 70 minutos es 1:10, que esa era la meta de enseñar cómo crece una congregación. Pero con una meta de una reunión de 1:10, ¿qué aprendes? Vamos a decir, yo que tengo muchos años compartiendo la palabra, no digo que sea el mejor, pero necesitas un tiempo para explicar la palabra y asegurarte no nomás de que tú la enseñas, sino que las personas le entienden. Porque alguien puede decir, yo enseñé, pero le preguntas al otro qué aprendió y no aprendió mucho. Según el maestro dice que enseñó, pero según la gente, pues quién sabe, ¿no? Claro, claro. Entonces se necesita tiempo. No digo que haya reuniones larguísimas, 3, 4 horas, por favor. Bueno, o sea, no creo que sea necesario, pero sí que se explique la palabra. ¿Qué dice ahí de explicar la palabra? De hecho, bueno, es interesante que porciones más o menos en este capítulo dice que estuvieron hablando de los tiempos que tú mencionabas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, 6 horas, y donde ellos estaban explicando. No digo, Esas eran reuniones largas. no digo que eso es lo que tengamos que hacer, pero Sí. creo que el factor clave aquí es la atención también. Si uno viene con una disposición, puedes estar 1 minuto, 5, 10 horas y vas a estar recibiendo, ¿no? Entonces, si también tu atención y tu enfoque, tu actitud cambia a las 3 horas, pues tampoco es sano para la gente, porque va a dejar de recibir. Creo que allí es donde entra el balance de todo esto, ¿verdad? Pero algo que a mí me gusta mucho de esta porción en particular, también que leímos los versículos, es que Nehemías tuvo la sabiduría no solamente de exponer a la gente a la palabra, sino de cuidar de que hubiera gente que les enseñara y que se las explicara. A ver, ¿dónde dice en la porción bíblica eso? En el versículo 8, dice el versículo 7, y los levitas, Jesúa, Bani y todos ellos, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, porque la estaban entendiendo. Y luego dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, esto lo dice por tal. Y empezaban a explicarles, vamos a decirlo así, con peras y manzanas, para que ellos pudieran asimilarlo, recibirlo, disfrutarlo, y pudieran mantenerse atentos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O ellos estaban atentos o ellos lo hacían entender. Es que como que Esdras se paró, leyó la palabra porque era un sacerdote, y luego las otras personas la explicaban. O sea, hay que exponer la palabra, pero luego es la parte entender. A ver. De que yo creo que estaba el corazón dispuesto a entender, y más si los que te estaban enseñando se preocupaban, como dijiste, con manzanitas y palitos, pues yo creo que esa atención nunca decayó. Por eso podían estar desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, hasta el mediodía, porque no solo tenían hambre. A veces llegas con mucha hambre o con mucha atención a un lugar, y a los 15 minutos tú dices, ya, por favor, ya. Entonces yo creo que mi atención la determina también quién me la hace entender. Claro. Ahorita tu papá, el pastor Felipe, decía que una cosa es anunciar el evangelio y otra cosa es enseñar la palabra. A mí me preocupa mucho eso, porque anunciar el evangelio es relativamente sencillo. Hablar de Cristo Jesús, decirles que Jesús vino a morir por ellos, que sus vidas pueden cambiar, eso es relativamente sencillo. Pero empezar a enseñar la palabra, poner los fundamentos, por eso la palabra es leche, porque al principio necesitamos leche,
Y la palabra hasta volverse carne que nos nutre y que nos alimenta. Que ya requiere masticarla, Sí. que ya requiere ponerle la salivita. Pero la primera pregunta, la importancia de una buena enseñanza. Acabamos de terminar en la iglesia una serie sobre evangelismo y esas cosas, y veíamos esto, de que es tan importante las primeras enseñanzas que se le da al nuevo convertido, porque le llamamos nosotros nodrizas a las que están empezando a alimentar, a los que fueron engendrados, a los que nacieron una nueva vida, y esa nodriza le empieza a alimentar. Pero hay nodrizas, hay enseñanzas, hay alimento que te puede dejar lisiado para toda la vida, como el caso de Aitofel, fue el que la nodriza salió corriendo, Mefiboset, hijo de Jonathan, y se le cayó. Entonces la nodriza, por un detalle que tuvo, dejó lisiado para. Hay enseñanzas que no existen los apóstoles, o que no, y que te dejan lisiado para toda la vida. Una mala enseñanza. Entonces es importante una buena enseñanza, es elemental, porque de eso va a depender mucho, mucho el crecimiento de esa persona. Podemos definir que la exposición o la predicación, el anuncio de la palabra, que en un término bíblico sería profetizar. El término profetizar viene a hablar de parte de Dios, una palabra inspirada por Dios. No tiene que ver con el futuro ni con leerle a la persona su vida anterior, tiene que ver con una palabra directa de Dios. Ese es el anuncio, la predicación de la palabra. Y otra cosa, la enseñanza, que solidifica, como dice el pastor Cándido, que luego la leche, el alimento, que la palabra es simbolizada como leche, luego se vuelve carne, que ya es más difícil de digerir. Por eso a un bebé recién nacido no se le da carne, ni otros alimentos que son difíciles de digerir, porque su estómago se está apenas adecuando. Toma leche y de su mamila, de su biberón, y muy sencillo, nomás le echa la leche, pero el alimento requiere dientes que apenas le están saliendo, requiere que mastiques. Digerir bien un alimento requiere que des ciertos número de masticadas para que te lo tragues. Entonces, una cosa es oír la palabra y otra cosa es entender la palabra. ¿Y qué hay entonces? Porque la Biblia lo contempla, del ministerio de maestros. Según Efesios capítulo 4, dice que Jesús, antes de subir al cielo o subiendo al cielo, dejó la unción que había sobre él en el liderazgo de la iglesia de 5 formas: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Y una cosa es un apóstol, otra cosa es el evangelista, otra cosa es el profeta y otra cosa es el pastor maestro. Algunos dicen que está unido, pastor maestro, pero no, porque en otra parte Pablo dice que los pastores o ancianos que enseñan la palabra sean dignos de doble honor. O sea que había pastores y ancianos que no enseñaban la palabra, simplemente cuidaban la gente. Y otra cosa es enseñar la palabra, y que esos que enseñaban la palabra eran dignos de doble honor. Entonces, pastor y maestro. ¿Cuál es la función de un maestro? La función de un maestro, yo creo que Pipe ya lo dijo ahorita, en la manera de que le daban sentido a las cosas. El apóstol Pablo, había en Antioquía profetas y maestros, por lo tanto, como usted bien dijo, el pastor no es maestro necesariamente. Pero el apóstol Pablo dice: les di a beber leche y no alimento sólido, porque no eran capaces. Yo creo que la función de un maestro no es demostrar cuánto conocimiento tienes de la palabra, sino qué es lo que tú necesitas, qué es lo que la congregación donde yo estoy necesita ahorita escuchar. Por eso ellos le daban sentido a la palabra. Estaba el pueblo en los tiempos de Nehemías con inmoralidad, con pobreza, con derrota, y ellos le daban sentido a su necesidad, como dijiste hace rato, a lo práctico, a lo vivencial que tenían en ese momento. No podemos nosotros llegar con una persona y decirle: mira, te voy a hablar de lo que es hermenéutica para que vayas conociendo el evangelio. Eso no le es propio para él. Oye, Cándido, y que todos quieren saber Apocalipsis.
Cuando una persona viene a Cristo, el 80% quieren que les expliques las bestias, los cuernos y las trompetas y no sé por qué no preguntan más de los evangelios. ¿No te ha pasado? Fui a una congregación, a un pueblito de Veracruz, di temas y después de los temas hago preguntas y respuestas porque me interesa que quede bien entendido. Le digo, ahora sí, vamos a preguntar si algo me faltó, si algo no quedó claro, díganme. Y levantaron enseguida la mano. Le digo, a ver, usted dígame, ¿qué es apologética? Le digo, no es de lo que hablamos, no te va a edificar en tu diario vivir saber qué es apologética, pero ok, apologética es esto y esto. Bueno, ¿y el otro qué? ¿Tú qué? No, pues ¿qué es Nadie estaba interesado en, es como que el tener conocimiento o información de teología, que no es malo, pero en ese momento hay tanta necesidad en ti que no te va a ayudar en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tus finanzas, saber qué es apologética, qué es hermenéutica, qué es esto. Esas definiciones no te ayudan. ¿Qué es un maestro en la congregación? Para mí, una persona que puede hablarle a cada uno según su necesidad. Tú necesitas leche, te voy a hablar. Esto está mal que voy a decirlo, pueblo, discúlpenme. Para mí es tan difícil compartir el evangelio. O sea, lo hago, pero esa es la parte muy difícil para mí. Para mí lo fácil es, ya eres convertido, me preguntas qué necesitas hacer para avanzar en esta área. Enseño principios que transforman vida. Me preguntas qué es lo difícil. Eso es lo fácil, saber cómo hablarle al recién convertido, cómo hablarle a que ya avanzó, cómo hablarle a un líder, cómo hablarle a un pastor. Eso es sencillo para mí y yo creo que es la función de un maestro. Esa es la función, saber lo que el pueblo necesita, darle sentido, darle orientación, pero de qué es necesario el oficio de maestro, la unción de maestro, el manto de maestro en una congregación, es básico. Porque queremos hablar de lo que sabemos, no de lo que la gente necesita. Esa es una mala actitud, que el maestro quiera justificar que sabe, hablando cosas que son muy buenas, pero la gente no entiende. Y bueno, alguien que tenga más entendimiento va a apreciarlas, pero tenemos que saber a qué auditorio le hablamos y darles la palabra digerible. Un maestro hace digerible lo que parece complicado. Sí. Pero hay otra porción del Salmo 19 que te pedíamos a ti que... del Salmo, sí, Salmo 119. 119, perdón, Sí. que nos pudieras leer, ¿verdad? Sí, que creo que habla precisamente, Del 1 al 8. Sí, habla precisamente de personas que han abrazado y tienen este entendimiento de la palabra. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cuáles son esos? Los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, ¿por qué? Porque pues, han entendido, han abrazado. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Wow. Está muy ligado a aprender la ley y los mandamientos y caminar con ellos. O sea, está ahí la diferencia de que lo haces práctico para que sea como tu diario andar. Así es. Sí, alguien que ha entendido ve todos estos beneficios de una manera práctica. Te ayuda en tus relaciones, te ayuda a discernir los caminos, te ayuda a no ser avergonzado, te ayuda incluso a alabar a Dios de la manera correcta, porque a veces alabamos solamente emocionalmente, te ayuda a muchas cosas. De hecho, por eso dice, no dejes que me aparte de tus mandamientos, no permitas, yo necesito esto, necesito tus mandamientos, tu palabra y entenderlos. Algo que yo quería también complementar de la parte del oficio o de maestro es que el fruto de un maestro es que va a producir hambre en la palabra. ¿Cómo puedes darte cuenta que alguien es un buen maestro? Cuando despierta en la persona el deseo de seguir creciendo en la palabra. Si un maestro, después de escuchar a un maestro, tú terminas
diciendo, wow, qué increíble lo que enseñó, o que terminas más confundido, no fue un buen maestro. Pero un buen maestro te lo va a hacer tan digerible, te va a despertar en ti deseo, ¿verdad? Y va a producir precisamente esto, querer andar en la palabra, buscarle de todo corazón, lo que dice el Salmo 119 del 1 al 8. ¿verdad? Es diferente, hay diferencia entre alguien que enseña, comparte con otro la palabra y un maestro de la palabra. ¿Es lo mismo? ¿Todos estamos llamados a ser maestros? La Biblia dice, no se hagan muchos maestros, Ay, Dios mío. porque van a recibir mayor condenación. Híjole. Yo escuché a un predicador muy famoso decirle a alguien que quería hacerse al que sabía mucho, le dijo así: te voy a dar un consejo, habla mucho de lo poco que sabes y habla muy poco de lo mucho que no sabes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa inquietud de la Biblia no dice que nosotros lo sepamos todo? Yo si algo enseño a los líderes o a los pastores que el Señor me ha permitido es: no tienes la obligación de saberlo todo. Si algo no sabes, con toda confianza di, fíjese que nunca me había enterado, déjeme investigar. Tengo un Felipe del Castillo que le puedo hablar, tengo un fulano de tal, déjame. No tenemos la obligación, no podemos enseñar algo que no está de acuerdo a la palabra solo por no quedar mal con la persona. Muy bueno. Así que el maestro, como bien decía Pipe, yo creo que una de sus virtudes o de su unción es de que cuando escuchas un maestro te da ganas de llegar a tu casa, abrir la Biblia y seguir leyendo. Pero un maestro, todos podemos hablar del evangelio, todos podemos salir el domingo y decirle al vecino: oye, hoy se predicó esto en la iglesia, aprendí esto, mira qué bien. Pero eso no lo hace tener el oficio de maestro. El problema sería si esa persona, porque ha escuchado 20 predicaciones y las ha compartido con vecinos y amigos, se empieza a sentir maestro. Aquí en León no, pero en Coatzacoalcos sí. Cuando hemos hecho grupos celulares en la iglesia, no falta el que se manda a hacer su púlpito para su casa tener un púlpito, y tú lo ves con corbata. O sea, te estamos dando a atender un grupo de personas lo más sencillo, que algo ameno, que en confianza en tu casa. No lo vuelvas. Se compró sus bocinas, su púlpito, porque desgraciadamente todo mundo quiere ser maestro. Mi pastor dice: todo mundo quiere ser Comanche y nadie quiere ser Apache. No sé por qué lo dice así, pero no es lo mismo el que tiene el oficio que el que comparte lo que escuchó. Yo creo que eso es muy clave, porque ese es el error que está sucediendo ahorita, o el engaño, Sí. que todos podemos enseñar algo de la palabra, pero eso no te hace maestro. Claro. Y lo que dijo Cándido es muy sabio, porque citó la escritura donde dice: no se hagan muchos de ustedes maestros, queriendo hablar de todo de lo que no sabes bien. Mejor calla en lo que no dominas o que no has investigado, que no te ha sido a ti revelado, y mejor habla de lo que tú sabes, ¿no? Y pregunta de eso. Dice Efesios 4, verso 9, 10 y 11. ¿Qué es eso de que Jesús subió? Sino que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió, o sea Jesús, él mismo también subió por encima de todos los cielos, habla plural, cielos, para llenarlo todo. Y él mismo, o sea Jesús, el que bajó al sepulcro, al infierno, y luego subió, constituyó a unos, no a todos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, cuyo fin es perfeccionar a los que han creído en Jesucristo, para que crezcan a la imagen de Jesús, hasta llegar a una unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. El problema es que las personas no alcanzan a tener esta porción en el contexto de otras porciones en la Biblia, donde claramente estos 5 ministerios son dados al liderazgo de la iglesia, no a los cristianos en general. Tal vez los dones de Corintios 12 y el
la explicación en otros lados, el de Roma, los ministerios o oficios de romanos también que están ahí enumerados, son para la mayoría de la gente que ya está caminando con Jesús, discípulos de Jesús, pero no estos 5 ministerios que son ministerios de liderazgo. Entonces, cuando nosotros no entendemos esa diferencia, en especial, por ejemplo, el de profetas, que alguien da una palabra profética o una profecía, dice en Corintios 12 que todos pueden profetizar. Y uno por uno, pero no que todos son profetas. Ese es diferente. Una cosa es que profetices y otra cosa es que seas profeta. Una cosa es que enseñes una verdad que aprendiste, que tal vez la has escuchado mucho, tú la pudiste estudiar, a que seas maestro, que tú desmembres las cosas de la Biblia, que no las saques del contexto, que tengas entendimiento del contexto histórico en el que fue dado, que tú sepas toda la Biblia, que ya la leíste, que no contradice lo que tú vas a enseñar, otro pasaje que está en otro libro y otro pasaje que está en otro libro, porque la Biblia es una unidad que cuando tú interpretas una porción que entra en conflicto con otras es una mala interpretación. Pero eso no lo sabe una persona que tiene 1, 2, 3, 4, 5 años, porque no entiende las reglas de homilética, pero no ha profundizado, ni siquiera ha leído la Biblia completa. ¿Cómo te va a dar el consejo de la palabra de Dios enseñando si tal vez está emocionado por algo que él entendió, pero no está balanceado por el resto de la porción de la Escritura? La verdad de la Biblia es todos los libros, no solo un libro ni una porción. Entonces, el entendimiento equivocado está en que muchos no saben que maestro, como dice la palabra, solo es liderazgo. Y si los pastores y líderes de tu iglesia te reconocen como maestro, es porque lleva una trayectoria en ti, o ven que cuando tú explicas la palabra todos entienden y la empiezan a aplicar. Ahora vemos una persona en televisión que aparentemente sabe mucho por un podcast, por un YouTube, y nos impactamos, pero no lo conocemos. El liderazgo de nuestra congregación lo conocemos. Conocemos a tal persona que es maestro, los 4 o 5 maestros que hay en una congregación, los que haya, y vemos sus vidas para ver si aplican lo que saben. Al de la televisión solo vemos su exposición y no vemos su vida. Entonces los maestros son colocados en el liderazgo de tu congregación. Ahí puede haber apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y maestros. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que ir a la conclusión. Sí, yo quisiera nomás agregar algo porque creo que hay una diferencia, creo que ayudaría mucho quizás a clarificar, así me ayudó a mí a entenderlo, que hay dones, hay habilidades, y luego hay llamados y después oficios. Quizás hay gente que tiene un don de habla, que se le da a explicar las cosas muy bien y no por eso ya tiene un oficio de maestro, por ejemplo. Hay gente que tiene una habilidad que no solo porque tiene el don, sino que se ha metido un poquito más, ha crecido y bendice a algunos y tiene algo ya más desarrollado, tiene ciertas habilidades, tiene ciertos conocimientos, pero no significa que tiene el oficio. Es que puede ser un expositor porque sabe. Exacto. Pero dice que Él constituyó a unos maestros. Sí. Tiene que ser Jesús el que te hace maestro. Sí, y tú dijiste algo clave, creo yo, porque al final es algo que es reconocido en la iglesia por el testimonio, la trayectoria. Alguien que tenga un don no significa que ya, porque un don puede ser simplemente algo que tienes, pero no tienes una trayectoria, un testimonio y algo que te reconoce a la iglesia. Yo creo que lo que establece Efesios 4 son oficios donde ya es a nivel iglesia reconocido por el testimonio, por la trayectoria, por la congruencia, por todo. Entonces, solamente va a ayudar a desmenuzar un poquito que en ese aspecto vamos a decir, hay niveles donde ya el máximo, yo creo que el oficio, pero eso lo adquieres con el tiempo, con el llamado, con el testimonio, con la madurez, cuando ya no te reconocen 2, 3 tigres por ahí de tu casa que dicen, ay sí, tus 5 seguidores de Facebook o lo que tú quieras, sino que es un testimonio vívido en una iglesia, incluso en la iglesia de un país, de una zona. Entonces es diferente, es muy diferente. Por eso no se dejen guiar por cualquier persona que hable en las redes sociales. La Biblia dice, Cándido, que en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, habrá falsos profetas y falsos maestros. Y el profeta, como habíamos dicho ya, es el que proclama, el que avisa, el que anuncia, pero el maestro es el que enseña. Y esas serán 2 características de los últimos tiempos o tiempos finales: falsos profetas y falsos maestros, falsos comunicadores de la proclamación de la palabra y de la enseñanza errada.
Gracias a Dios, el mismo que dijo que en los últimos tiempos habría falsos profetas y falsos maestros, también dio la solución y dijo, por sus frutos los conocerán. Muy bien. Por eso usted decía hace rato, tú ves al de la televisión, tú ves al del podcast, pero tú no sabes con quién vive, tú no conoces a su esposa, o sea, no sabes nada. Ve los frutos que hay en el pastor. Ve los frutos que hay en la persona que tú estás llamándole profeta, pastor o maestro. Por eso es importante cuando alguien llega a la congregación, a veces llega el domingo y me dice, yo quiero pertenecer aquí. ¿Cómo vas a pertenecer? No me conoces. Congrégate un tiempo, a lo mejor en 3, 4 meses te das cuenta que no soy lo que tú piensas. Así que cuando tomes una decisión de quedarte en una casa, en una familia espiritual, es porque ya conociste los frutos, ya viste cómo soy bajo presión, cómo actúo con esto y etcétera. Entonces, sí habrá falsos profetas, sí habrá falsos maestros. El problema es que dice que aún a los escogidos podrán engañar. O sea, que no lo tomemos a la ligera, como que porque yo conozco el orden de los 66 libros de la Biblia, ya por eso yo no puedo ser engañado. Siempre tener el cuidado, siempre tener amigos, pastores, líderes que, oye, ¿cómo ves esto? Nunca creerse sabio en su propia opinión, porque cuando una persona cree que no va a caer en pecado, ya tiene el 50% recorrido para caer. Entonces yo debo de estar siempre, como dice la escritura, con temor y temblor, poniendo candados. ¿Por qué me acompaña mi hija? Porque no viajo solo, porque ando como león rugiente. No, pero no quiero buscarle 4 pies o 5 pies al gato. Entonces siempre cuidar nosotros. Entonces, número 1, Pastor Felipe, por sus frutos se van a conocer. Tenemos que tener cuidado porque sí es algo que ni cuenta nos podemos dar cuando ya estemos nosotros también. Aún lo que yo entiendo de la Biblia y se me hace raro, yo le he hecho llamadas a tu papá, le he hecho, oye, mira, acabo de leer esto y me parece que habla de esto, pero dime, ¿es así? Porque no quiero al rato estar predicando algo que no sea conforme Una falsa seguridad en a ti la mismo. palabra de Dios. Entonces, si estamos cerrando, ya el tiempo se nos está yendo, ya parece. Fue. Bueno, lo que leíste ahorita decía Pipe, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Sí. Y yo creo que eso fue la restauración de Nehemías. Ese era el por qué querían darle sentido. Porque estaban siendo avergonzados, porque estaban siendo humillados, porque estaban en derrota, en pobreza. Y ellos tenían que darle sentido a la palabra para que salieran de esa avergonzamiento, de esa afrenta que tenían a través de la palabra de Dios. No hay manera bíblicamente o cristianamente de salir de una afrenta en la que te encuentras en tu matrimonio, en tu economía. No hay manera sino a través de la palabra, de hacer lo que dice la palabra. ¿Por qué soy avergonzado? Porque descuidé lo que dice la palabra. ¿Cómo voy a salir de esa vergüenza? Haciendo lo que dice la palabra en esa área donde estoy siendo afrentado. La respuesta es volvernos a la palabra y a la oración, porque la palabra es luz y el Espíritu Santo la define para el paso que vamos a dar. Somos la generación con más acceso a la palabra de todos los tiempos, de muchas formas, pero la generación que menos la aplica, que menos obedece, que menos está atenta, y que muchos asisten a oír la Biblia en donde se reúnen, pero con una actitud de no estar ahí como una esponja absorbiendo. Un comentario final para despedir a la audiencia. Pues yo les recomendaría a todos que estoy seguro que en tu iglesia, en tu congregación, te aman,
y procuran hacer la palabra práctica. Así que acércate con tus líderes, con tus pastores y pregunta qué herramientas tienen. Cada congregación tiene diferentes herramientas. Algunos tienen cursos, algunos tienen diplomados, algunos tienen procesos de seguimiento, algunos tienen grupos en casa, etcétera, etcétera. Y todo esto con el fin de que la palabra te pueda ser explicada y la puedas entender y vivir y tu vida sea transformada. Así que aproveche los recursos que ya tienes. Si no tienes una congregación, busca una, plántate y ahí vas a crecer, porque solo el que entiende la palabra crece. Muy bien, pues recuerde que la palabra de Dios es para Vivir. Gracias al pastor Cándido de Coatzacoalcos, Veracruz, y a Pipe. Hasta la próxima.